Capítulo 1. La amenaza asiria, un imperio sediento de sangre. Imagina un ejército tan poderoso que ninguna nación se atrevía a enfrentarlo, hasta que un solo guerrero cambió el curso de la historia. Pero antes de que ese guerrero celestial desatara su furia, tenemos que entender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre el reino de Judá. Estamos hablando de Asiria, el imperio más brutal y despiadado de su tiempo. Olvida cualquier imagen romántica de la antigüedad. Los asirios no eran guerreros nobles, eran máquinas de matar. Su imperio, una mancha de sangre que se extendía por todo el Medio Oriente, se construyó sobre la base del terror. Ciudades enteras fueron arrasadas, sus habitantes masacrados o deportados, y sus reyes, bueno, digamos que los asirios tenían métodos de persuasión particulares. Piensa en Nínive, la capital asiria. Una ciudad colosal, protegida por murallas tan imponentes que parecían tocar el cielo. Dentro de esas murallas, se acumulaban los tesoros saqueados de decenas de naciones. Oro, plata, piedras preciosas, y un río constante de esclavos, hombres y mujeres condenados a una vida de sufrimiento. Pero el verdadero tesoro de Nínive no era material, era el miedo. El miedo que inspiraba en el corazón de cada rey, de cada general, de cada soldado que osaba oponerse a su avance. ¿Cómo infundían ese terror? Los asirios eran maestros de la guerra psicológica. No solo ganaban batallas, las destrozaban. Usaban tácticas brutales, diseñadas no solo para vencer, sino para aterrorizar. Empalamientos, decapitaciones, desollamientos, eran prácticas comunes, exhibidas con orgullo en los relieves que adornaban los palacios de sus reyes. Imagina la escena, un rey conquistado, arrastrado ante el trono asirio, obligado a presenciar cómo sus hijos son ejecutados frente a sus ojos, antes de ser cegado y desollado vivo. Su piel, luego, se usaría como decoración. Estos no eran cuentos de hadas. Son hechos históricos, documentados en las propias crónicas asirias. Ellos mismos se jactaban de su crueldad. El rey Asurbanipal, uno de los más poderosos, dejó escrito en una de sus inscripciones: «A los hombres los desollé, con sus pieles cubrí las paredes de la ciudad. A los jóvenes y a las doncellas los quemé en la hoguera». Y este no era un caso aislado. Senaquerib, otro rey asirio, describió cómo construyó una pirámide con las cabezas de sus enemigos. ¿Te imaginas la sensación de impotencia de los reyes vecinos? Sabían que enfrentarse a Asiria era una sentencia de muerte, no solo para ellos, sino para todo su pueblo. Las cartas que llegaban desde Nínive no eran diplomáticas, eran ultimátums. Ríndete, paga tributo, entrega a tus hijos como rehenes, o prepárate para sufrir las consecuencias. Y las consecuencias eran inimaginables. Los asirios no solo conquistaban, aniquilaban. Borraban culturas enteras del mapa. Destruían templos, quemaban bibliotecas, masacraban poblaciones. Su objetivo no era solo expandir su imperio, era erradicar cualquier vestigio de resistencia, cualquier atisbo de esperanza. Uno de los ejemplos más aterradores de la crueldad asiria fue la conquista de Laquis, una ciudad fortificada en el reino de Judá. Los relieves que representan este asedio son gráficos, por decirlo suavemente. Muestran a los soldados asirios empalando a los defensores, decapitando a los prisioneros y arrastrando a las mujeres y los niños a la esclavitud. Y en el centro de todo, Senaquerib, sentado en su trono, observando la carnicería con una sonrisa fría y cruel. Este era el enemigo que se acercaba a Jerusalén. Un imperio que había devorado naciones enteras, un ejército que no conocía la piedad, un rey que se regodeaba en la sangre y el sufrimiento. Un enemigo que parecía invencible. Una tormenta perfecta de crueldad y poderío militar que amenazaba con extinguir la llama de la esperanza. El reino de Judá y su rey Ezequías estaban a punto de enfrentarse a la prueba más grande de su historia.
Una prueba que pondría a prueba su fe, su coraje y su propia supervivencia. Pero la brutalidad asiria no era solo física. Era, sobre todo, psicológica. Cada victoria, cada ciudad arrasada, cada acto de crueldad, era una pieza de propaganda cuidadosamente orquestada. Los relieves que decoraban los palacios asirios no eran solo obras de arte, eran mensajes. Mensajes de terror, destinados a paralizar a sus enemigos antes de que siquiera se atrevieran a levantar una espada. Imagínate ser un rey de una pequeña nación, recibiendo noticias de la caída de una ciudad vecina. Sabes que tu reino es el siguiente en la lista. Ves los dibujos, las inscripciones, las descripciones detalladas de la tortura y la muerte que te esperan. ¿Qué haces? ¿Te rindes sin luchar? ¿Intentas negociar, sabiendo que cualquier acuerdo será solo una forma de retrasar lo inevitable? ¿O te preparas para una batalla que sabes que no puedes ganar? Esa era la genialidad perversa de la estrategia asiria. No solo conquistaban territorios, destrozaban almas. Creaban un clima de terror tan profundo que la resistencia se volvía prácticamente imposible. La mayoría de los reinos se sometían sin luchar, pagando tributos exorbitantes y entregando a sus propios hijos como rehenes, solo para evitar la ira del imperio. Y este imperio, esta máquina de guerra implacable, estaba ahora a las puertas de Jerusalén. Sennacherib, el rey que había conquistado Laquis y otras ciudades de Judá, había enviado a su ejército para sitiar la capital. Su mensaje a Ezequías, el rey de Judá, era claro y directo: ríndete o muere. Pero Sennacherib no se conformó con enviar un mensaje. Envió a su copero mayor, un hombre llamado Rabsaces, para que se parara frente a las murallas de Jerusalén y gritara sus amenazas a todo el pueblo. Y lo hizo en hebreo, no en arameo, el idioma diplomático de la época. ¿Por qué? Para asegurarse de que todos entendieran, para que el terror se extendiera como un reguero de pólvora entre la población. Imagina la escena: Rabsaces, de pie, arrogante, desafiante, gritando insultos y blasfemias. Se burla de Ezequías, se burla de su Dios, se burla de la idea misma de que Jerusalén pueda resistir el poder de Asiria. No os engañe Ezequías, grita, diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Sus palabras son como flechas envenenadas, diseñadas para sembrar la duda y el miedo en el corazón de los defensores. Les recuerda las ciudades que ya han caído, los reyes que han sido humillados, los dioses que han sido impotentes ante el poder de Asiria. No os fiéis de Ezequías, insiste, porque él no podrá salvaros. No os engañe, diciendo: el Señor nos librará. ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Acaso han librado a Samaria de mi mano? Es una táctica brillante. Rabsaces no solo está amenazando a Jerusalén, está minando la fe del pueblo, su confianza en su rey y en su Dios. Está intentando romper su espíritu antes de que comience la batalla. Está jugando con sus miedos, con sus esperanzas, con sus creencias. Y el efecto es devastador. El silencio se apodera de las murallas. Los soldados, el pueblo, incluso los líderes, se quedan paralizados por el terror. La amenaza asiria no es solo una amenaza militar, es una amenaza existencial. Es una amenaza a su identidad, a su fe, a su propia supervivencia. En ese momento, Jerusalén parecía estar al borde del abismo. La ciudad estaba rodeada, el enemigo era implacable y la moral estaba por los suelos. La situación parecía desesperada. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Una chispa alimentada por la fe inquebrantable de un rey y la promesa de una intervención divina que cambiaría el curso de la historia. Pero eso es para el próximo capítulo. Capítulo 2. El rey Ezequías, oraciones en la oscuridad.
Imagina la presión sobre los hombros de Ezequías, rey de Judá. Su reino, una pequeña nación rodeada de imperios poderosos, se encuentra al borde de la aniquilación. El ejército asirio, una fuerza imparable de destrucción y crueldad, ha sitiado Jerusalén. Las amenazas de Rabsaces, el copero mayor de Sennacherib, resuenan en las calles, sembrando el miedo y la desesperación entre el pueblo. Pero Ezequías no es un rey común. No es un guerrero arrogante ni un diplomático astuto. Es un hombre de fe. Un hombre que cree en el poder de un Dios invisible, un Dios que ha prometido proteger a su pueblo. Y en este momento de oscuridad, cuando todo parece perdido, Ezequías recurre a la única arma que le queda, la oración. No esperes una oración formal y recitada en un templo. La oración de Ezequías es un grito desgarrador, un lamento que brota del alma. Se despoja de sus vestiduras reales, se cubre de cilicio, una tela áspera y humillante, y se dirige al templo del Señor. No va a buscar una solución política, ni una estrategia militar. Va a buscar a Dios. Imagina la escena: Ezequías, postrado en el suelo del templo, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. El peso de su reino, el destino de su pueblo, la amenaza de la aniquilación, todo recae sobre sus hombros. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, Ezequías clama a Dios con una intensidad que estremece. Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, ora, tú solo eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído, y oye. Abre, oh Señor, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Su oración no es una petición de milagros, es un reconocimiento de la realidad. Ezequías no niega el poder de Asiria, no subestima la amenaza que se cierne sobre Jerusalén. Reconoce la crueldad de Sennacherib, su arrogancia, su blasfemia. Pero al mismo tiempo, afirma su fe en un Dios que es aún más poderoso, un Dios que ha creado el cielo y la tierra, un Dios que ha prometido proteger a su pueblo. Es verdad, oh Señor, continúa Ezequías, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y han echado al fuego sus dioses, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Esta es la clave de la oración de Ezequías. No pide la victoria por su propio beneficio, ni por la gloria de su reino. Pide la salvación para que el mundo entero reconozca el poder del Dios verdadero. Pide que la derrota de Asiria sea una demostración de la soberanía divina, una prueba de que hay un Dios que interviene en la historia, un Dios que protege a los que confían en Él. Pero la oración de Ezequías no se limita a las palabras. Es una oración que se manifiesta en acciones. Envía mensajeros a Isaías, el profeta, un hombre conocido por su conexión directa con Dios. Le pide que interceda por el pueblo, que busque la guía divina en este momento de crisis. Y la respuesta de Isaías es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Así dice el Señor, proclama el profeta, no temas por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Es una profecía audaz, una promesa de intervención divina. Isaías no solo predice la derrota de Sennacherib, sino que también revela el plan de Dios, un rumor, un cambio de espíritu, una retirada precipitada y, finalmente, la muerte del rey asirio en su propia tierra. La fe de Ezequías, su oración desesperada, su confianza en la palabra de Dios a través del profeta Isaías, todo esto crea un contraste poderoso con la arrogancia y la crueldad de Sennacherib. Es un choque de cosmovisiones, un enfrentamiento entre la fuerza bruta y el poder de la fe. Y en ese momento, en la oscuridad del templo,
En medio de la oración de un rey humillado, se siembra la semilla de la liberación. Una liberación que no vendrá de la mano de un ejército humano, sino de la intervención directa de un ángel, un guerrero celestial que desatará un poder inimaginable sobre el ejército asirio. Un poder que cambiará el curso de la historia y dejará una marca indeleble en la memoria de la humanidad. Pero ese relato lo descubriremos en el siguiente capítulo. Pero la historia de Ezequías no es solo una historia de oración y profecía. Es también una historia de valentía y liderazgo. A pesar de la amenaza inminente, a pesar del miedo que seguramente sentía, Ezequías no se rinde. Toma medidas prácticas para preparar a Jerusalén para el asedio. Fortifica las murallas de la ciudad, construye torres de defensa, organiza a sus soldados y se asegura de que haya suficientes provisiones para resistir un largo asedio. Pero lo más importante, Ezequías se dirige al pueblo. No con amenazas ni falsas promesas, sino con palabras de aliento y esperanza. Esforzaos y animaos, les dice, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Estas no son palabras vacías. Ezequías realmente cree en lo que dice. Su fe en Dios no es una fe pasiva, es una fe activa, una fe que lo impulsa a actuar, a liderar, a inspirar a su pueblo. Y el efecto de sus palabras es notable. El pueblo, que momentos antes estaba paralizado por el miedo, encuentra un nuevo coraje. Se unen a su rey, se preparan para la batalla y confían en que Dios los protegerá. Este es un punto crucial. La fe de Ezequías no es solo una cuestión personal, es un factor determinante en la resistencia de Jerusalén. Su liderazgo, basado en la fe y la valentía, une al pueblo y lo prepara para enfrentar la adversidad. Es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede ser una fuerza transformadora, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero volvamos a la oración de Ezequías. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para entender la profundidad de su fe. Ezequías no solo ora en el templo, sino que también toma la carta amenazante de Sennacherib, la extiende ante el Señor y ora sobre ella. Imagina la escena, Ezequías, con la carta en sus manos, extendiéndola como si se la estuviera mostrando directamente a Dios. No es solo un gesto simbólico, es un acto de profunda confianza. Ezequías está poniendo la amenaza, la blasfemia, la arrogancia de Sennacherib, directamente en las manos de Dios. Está reconociendo que esta no es solo una batalla contra un rey terrenal, es una batalla contra las fuerzas del mal, una batalla espiritual. Y al orar sobre la carta, Ezequías está declarando que confía en que Dios tomará el control, que Dios responderá a la afrenta, que Dios vindicará su nombre. Es un acto de fe audaz, un acto que demuestra una comprensión profunda de la naturaleza de Dios y de su poder. En ese momento, en el templo de Jerusalén, se está librando una batalla invisible. Una batalla entre la fe y el miedo, entre la esperanza y la desesperación, entre el poder de Dios y la arrogancia del hombre. Y la oración de Ezequías, su fe inquebrantable, su liderazgo valiente, están inclinando la balanza a favor de la esperanza. Están preparando el escenario para una intervención divina que cambiará el curso de la historia. Una intervención que demostrará, de una vez por todas, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y el mensajero de esa intervención está a punto de llegar. Pero esa es la historia que contaremos en el siguiente capítulo, el capítulo donde presenciaremos la llegada de un ser de otro mundo. Capítulo 3. El mensajero celestial, un guerrero de otro mundo. La noche cae sobre Jerusalén. Una noche cargada de tensión, de miedo, de expectación. El ejército asirio, como una bestia gigante, rodea la ciudad, listo para el ataque. Dentro de las murallas, el pueblo ora,
espera, se aferra a la promesa de su rey y a la profecía de Isaías. Pero, ¿cómo podría un simple rumor, un cambio de espíritu, detener a un ejército tan poderoso? La respuesta está a punto de llegar, y no es de este mundo. Olvida las imágenes de ángeles con alas blancas y arpas doradas. El mensajero que Dios envía a Jerusalén no es un ser celestial dulce y apacible. Es un guerrero, un destructor, una fuerza de la naturaleza desatada, un ser de poder inimaginable, enviado para cumplir una misión divina, la aniquilación del ejército asirio. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la apariencia de este ángel. No describe sus alas, ni su armadura, ni su rostro. Pero la falta de descripción es, en sí misma, reveladora. Sugiere que este ser está más allá de nuestra comprensión humana, que su naturaleza es tan sublime y aterradora que las palabras no pueden capturarla. Imagina, si puedes, una presencia. Una energía pura, concentrada, vibrante. Un ser que irradia poder, que hace temblar el aire a su alrededor. No es un hombre, no es una bestia, es algo otro. Algo que pertenece a una dimensión diferente, a una realidad superior. Algo que solo puede ser descrito como divino. Este no es un ángel que viene a entregar un mensaje o a ofrecer consuelo. Este es un ángel de juicio. Un ángel de guerra. Un ángel enviado para ejecutar la sentencia divina sobre el ejército asirio, para demostrar, de una vez por todas, el poder del Dios de Israel. La profecía de Isaías se cumple al pie de la letra. Un rumor llega al campamento asirio. Un rumor de una amenaza en otra parte del imperio, una rebelión, una invasión. La Biblia no especifica la naturaleza del rumor, pero es suficiente para distraer a Sennacherib, para hacerle desviar su atención de Jerusalén. Pero antes de que el rey asirio pueda siquiera reaccionar, el ángel actúa. En una sola noche, en un instante, el mensajero celestial desciende sobre el campamento asirio. No hay batalla, no hay lucha, no hay resistencia. Solo hay aniquilación. Imagina el silencio de la noche, roto por un sonido que no puedes describir. Un sonido que no es de este mundo. Un sonido que precede a la destrucción, a la muerte, a la desaparición de 185.000 soldados. No hay espadas chocando, ni gritos de batalla, ni el rugido del fuego. Solo hay un silencio sepulcral que se extiende sobre el campamento asirio. Un silencio que habla más fuerte que cualquier grito, que cualquier explosión, que cualquier sonido que puedas imaginar. ¿Cómo lo hace? La Biblia no lo dice. Y tal vez sea mejor así. Tal vez la mente humana no está preparada para comprender la magnitud del poder divino, la forma en que un solo ángel puede aniquilar a un ejército entero en un abrir y cerrar de ojos. Algunos eruditos sugieren que pudo haber sido una plaga, una enfermedad fulminante que se propagó rápidamente por el campamento. Otros hablan de un terremoto, un evento natural catastrófico. Pero la Biblia es clara, fue la obra de un ángel, una intervención directa de Dios. No importa cómo lo hizo, el resultado es indiscutible. 185.000 soldados asirios, la élite del ejército más poderoso del mundo, desaparecen en una sola noche. Muertos. Aniquilados. Borrados de la faz de la tierra. Y el ángel, el mensajero celestial, el guerrero de otro mundo, desaparece tan misteriosamente como llegó. Su misión está cumplida. La sentencia divina ha sido ejecutada. En ese momento, la amenaza asiria se desvanece. El terror que había paralizado a Jerusalén se disipa. La profecía de Isaías se cumple. Y la fe de Ezequías, su oración desesperada, su confianza en Dios, son vindicadas de la manera más espectacular posible. Pero la historia no termina aquí. La destrucción del ejército asirio es solo el comienzo.
El amanecer traerá consigo una escena que dejará una marca indeleble en la memoria de la humanidad. Una escena que confirmará el poder de Dios y el legado de fe de un rey. Y eso, lo veremos en el próximo capítulo. Piensa en la magnitud del evento. No estamos hablando de una pequeña escaramuza, ni de una batalla entre dos ejércitos iguales. Estamos hablando de la aniquilación total de una fuerza militar de élite, el orgullo de un imperio, en cuestión de horas. Un evento sin precedentes en la historia antigua, y quizás en toda la historia de la humanidad. Imagina el impacto psicológico en los pocos asirios que sobrevivieron. Los que se despertaron esa mañana y se encontraron rodeados de cadáveres. Los que presenciaron, de alguna manera, la obra del ángel. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo pudieron siquiera procesar lo que había sucedido? La Biblia no nos da detalles, pero podemos imaginar el terror, la confusión, el pánico. Los soldados asirios, acostumbrados a la victoria, a la brutalidad, a la conquista, se encontraron de repente indefensos, superados, aniquilados por una fuerza que no podían comprender. Y en medio de ese caos, Sennacherib, el rey que se había jactado de su poder, que había desafiado al Dios de Israel, se ve obligado a huir. Huye con la cola entre las piernas, derrotado, humillado, con el remanente de su ejército destrozado. La profecía de Isaías se cumple a la perfección. Sennacherib regresa a su tierra, a Nínive, no como un conquistador, sino como un fugitivo. Y allí, en su propio templo, mientras adora a su dios Nisroch, es asesinado por sus propios hijos. La ironía es palpable. El rey que había destruido tantos templos, que había masacrado a tantos pueblos, que se había burlado de tantos dioses, muere a manos de sus propios hijos, en su propio templo, mientras adora a un Dios que no pudo protegerlo. El ángel, el mensajero celestial, no solo aniquiló al ejército asirio, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevaron a la caída de Sennacherib y eventualmente al declive del imperio asirio. Su intervención no solo salvó a Jerusalén, sino que también cambió el curso de la historia. Pero, ¿por qué es importante este evento? ¿Por qué deberíamos recordarlo hoy, miles de años después? Porque es una demostración del poder de la fe. Es una prueba de que hay fuerzas mayores que operan en el mundo, fuerzas que no podemos ver ni comprender, pero que pueden intervenir en nuestra vida de maneras inimaginables. Es una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede surgir de la fuente más inesperada. Y que la fe, la verdadera fe, puede mover montañas, puede detener ejércitos, puede cambiar el destino de las naciones. El ángel que descendió sobre el campamento asirio es un símbolo de esa fe. Un símbolo del poder divino, de la justicia divina, de la protección divina. Un símbolo que nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que hay fuerzas que luchan por nosotros, fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Y el legado de ese ángel, de esa noche de aniquilación, perdura hasta nuestros días. Un legado de fe, de esperanza, de poder. Un legado que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza del universo y sobre nuestro propio lugar en él. Un legado que descubriremos en su totalidad al amanecer. Capítulo 4. La noche de la aniquilación, un vórtice de fuego y furia. Hasta ahora, hemos hablado de la amenaza asiria, de la fe de Ezequías, de la intervención divina. Pero ahora, vamos a sumergirnos en el corazón de la tormenta. Vamos a intentar visualizar, a imaginar, lo que pudo haber sucedido esa noche en el campamento asirio. Una noche que quedó grabada a fuego en la historia. La noche de la aniquilación. Olvida las imágenes de batallas convencionales. Olvida las espadas, las lanzas, los escudos. Lo que sucedió esa noche no fue una batalla, fue otra cosa. Algo que desafía nuestra comprensión de la guerra, de la física, de la realidad misma.
Imagina la oscuridad. Una oscuridad profunda, impenetrable, solo rota por el débil resplandor de las fogatas del campamento. 185.000 soldados asirios duermen, ajenos al destino que les espera. Sueñan con la victoria, con el saqueo de Jerusalén, con el regreso a casa. Pero esos sueños están a punto de convertirse en pesadillas. De repente, un silencio. Un silencio antinatural, absoluto. Los grillos dejan de cantar, el viento deja de soplar, incluso el fuego parece amortiguarse. Es un silencio que precede a la tormenta, un silencio que anuncia la llegada de algo, otro. Y entonces, sucede. La Biblia no nos da detalles, pero podemos usar nuestra imaginación, basándonos en las descripciones de otros eventos bíblicos, en las visiones de los profetas, en las representaciones artísticas a lo largo de los siglos. Imagina una luz. Una luz cegadora, intensa, que surge de la nada. Una luz que no es de este mundo, que no se parece a nada que hayas visto antes. Una luz que quema, que consume, que desintegra. O imagina un viento. Un viento huracanado, un torbellino de fuerza inimaginable, que arrastra a los soldados como si fueran hojas secas. Un viento que no solo los derriba, sino que los deshace, los reduce a polvo. O imagina un fuego. Un fuego celestial, un fuego que no necesita combustible para arder, un fuego que consume todo a su paso. Un fuego que no solo quema la carne, sino que también quema el alma. O tal vez fue una combinación de todo esto. Una tormenta perfecta de luz, viento y fuego, una manifestación del poder divino que desciende sobre el campamento asirio como un juicio implacable. Imagina el caos. Los soldados se despiertan, sobresaltados, confundidos, aterrorizados. No entienden lo que está pasando. No saben cómo defenderse. No tienen tiempo para reaccionar. Algunos intentan correr, pero no hay dónde escapar. Otros intentan luchar, pero sus armas son inútiles. Otros simplemente se quedan paralizados, incapaces de comprender la magnitud de la destrucción que los rodea. El aire se llena de un olor acre, un olor a carne quemada, a azufre, a muerte. El sonido del silencio es reemplazado por un rugido ensordecedor, un rugido que no es de este mundo, un rugido que anuncia el fin del ejército asirio. Y en medio de ese caos, el ángel. El mensajero celestial. El guerrero de otro mundo. Se mueve entre los soldados, invisible, intocable, imparable. Su presencia es la muerte. Su toque es la aniquilación. No hay lucha, no hay resistencia, no hay esperanza. Solo hay destrucción. Una destrucción total, completa, absoluta. Una destrucción que borra del mapa a un ejército entero en cuestión de horas. Imagina la escena desde la distancia, desde las murallas de Jerusalén. Los vigías, los soldados, el propio Ezequías, observan el campamento asirio en la oscuridad. Y de repente, ven algo. Una luz, un resplandor, un brillo intenso que ilumina el cielo nocturno. Un sonido, un rugido, un estruendo que hace temblar la tierra. Y luego, el silencio. Un silencio que anuncia el fin de la amenaza, el cumplimiento de la profecía, la victoria de la fe. Es una escena que desafía la descripción, que supera la imaginación. Una escena que quedará grabada para siempre en la memoria de los que la presenciaron y en la memoria de la humanidad. La noche en que un solo ángel aniquiló a un ejército entero. La noche en que el poder de Dios se manifestó de una manera que nadie podría haber imaginado. Pero, ¿y el amanecer? ¿Qué quedó en el campamento asirio cuando salió el sol? Esa es la imagen que exploraremos a continuación. La Biblia describe esta aniquilación de manera concisa, casi clínica, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Esa frase, tan simple, tan directa,
encierra una imagen dantesca. Una imagen que nos obliga a confrontar la magnitud de lo sucedido. Intenta visualizarlo. El sol sale lentamente sobre las colinas de Judea, iluminando un paisaje de muerte. Donde antes había un campamento bullicioso, lleno de tiendas, fogatas y soldados, ahora solo hay silencio y desolación. 185.000 cadáveres yacen esparcidos por el suelo. No hay sangre, no hay heridas visibles. Los cuerpos están intactos, como si simplemente se hubieran quedado dormidos y nunca hubieran despertado. ¿Qué expresión tienen sus rostros? ¿Terror? ¿Sorpresa? ¿Paz? No lo sabemos. La Biblia no nos da esos detalles. Pero podemos imaginar la escena, y la imagen es sobrecogedora. Imagina a los pocos sobrevivientes, los que por alguna razón fueron perdonados por el ángel. Se despiertan, confundidos, desorientados. Se levantan, tambaleándose, y miran a su alrededor. Y entonces, lo ven. Miles y miles de cuerpos. Sus compañeros, sus amigos, sus líderes, todos muertos. Silenciosos. Inmóviles. Un mar de cadáveres que se extiende hasta donde alcanza la vista. El impacto psicológico debe haber sido devastador. La incredulidad, el horror, la desesperación. ¿Cómo podían siquiera procesar lo que estaban viendo? ¿Cómo podían siquiera empezar a comprender lo que había sucedido? Y en medio de ese silencio, de esa desolación, el olor. El olor a muerte. Un olor que lo impregna todo, que se mete en la nariz, en la garganta, en el alma. Un olor que nunca olvidarán. La escena es un testimonio del poder divino. Un recordatorio de que hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que pueden intervenir en el mundo de maneras que desafían la lógica y la razón. Es una escena que también habla de la fragilidad de la vida humana. De cómo, en un instante, todo puede cambiar. De cómo, incluso el ejército más poderoso, puede ser aniquilado en un abrir y cerrar de ojos. Pero la escena del campamento asirio no es solo una escena de muerte y destrucción. Es también una escena de liberación. De esperanza. De victoria. Porque esa mañana, cuando el sol salió sobre Jerusalén, la amenaza asiria había desaparecido. La ciudad se había salvado. El pueblo de Judá había sido liberado. Y la fe de Ezequías, su oración desesperada, su confianza en Dios, habían sido vindicadas de la manera más espectacular posible. La noche de la aniquilación es un evento que trasciende la historia. Es un evento que nos habla de la naturaleza de Dios, del poder de la fe, de la fragilidad de la vida humana. Es un evento que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el universo y sobre la relación entre lo humano y lo divino. Una relación que se revelará plenamente en el amanecer de la liberación. El amanecer que, finalmente, nos lleva a nuestro último capítulo. Capítulo 5. El amanecer de la liberación, un legado de fe y poder. El sol asciende sobre Jerusalén, bañando la ciudad con una luz dorada. Pero esta no es una mañana cualquiera. Es la mañana de la liberación. La mañana después de la noche de la aniquilación. La mañana en que el pueblo de Judá se despierta con una realidad inimaginable, el ejército asirio, la fuerza que los había tenido al borde del abismo, ha desaparecido. Imagina la escena en las murallas de Jerusalén. Los vigías, que han pasado la noche en vela, observando el campamento asirio con temor, son los primeros en ver la verdad. No hay movimiento, no hay humo de fogatas, no hay señales de vida. Solo hay silencio. Al principio, no se lo pueden creer. ¿Es una trampa? ¿Una estratagema de Sennacherib? Pero a medida que el sol asciende, la verdad se vuelve innegable. El campamento asirio está desierto. Vacío. Lleno de cadáveres. La noticia se extiende rápidamente por la ciudad.
de las murallas a las calles, de las casas a los mercados, de persona a persona. Al principio, hay incredulidad. Luego, asombro. Y finalmente, una alegría indescriptible, una euforia que se apodera de cada hombre, mujer y niño en Jerusalén. Imagina el clamor que se levanta desde la ciudad. Gritos de júbilo, cánticos de alabanza, lágrimas de alivio. El pueblo sale a las calles, se abraza, baila, celebra. La amenaza que los había tenido aterrorizados durante semanas, la amenaza que parecía invencible, se ha desvanecido como una pesadilla. Ezequías, el rey que había orado en la oscuridad, el rey que había confiado en Dios, sale del templo. Su rostro, antes marcado por la preocupación y la angustia, ahora irradia paz y gratitud. Se dirige al pueblo, no con palabras de triunfo, sino con palabras de humildad y reconocimiento. No fue nuestra fuerza, ni nuestra estrategia, lo que nos salvó, proclama, fue el Señor, nuestro Dios, quien luchó por nosotros. Fue su ángel, su mensajero, quien aniquiló a nuestros enemigos. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Y el pueblo responde con un amén ensordecedor, un amén que resuena por toda la ciudad, un amén que llega hasta el cielo. Es un momento de unidad, de fe, de celebración. Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de Jerusalén. Pero la historia no termina con la celebración. El amanecer de la liberación trae consigo una tarea sombría, la de lidiar con los restos del ejército asirio. La Biblia no nos da detalles sobre cómo se llevó a cabo esta tarea, pero podemos imaginar la magnitud del desafío. 185.000 cadáveres. ¿Cómo se entierran? ¿Cómo se evita la propagación de enfermedades? ¿Cómo se limpia un campo de batalla de semejante magnitud? Es probable que haya sido una tarea que llevó semanas, incluso meses. Una tarea que requirió el esfuerzo de toda la comunidad, una tarea que puso a prueba la resiliencia y la determinación del pueblo de Judá. Pero en medio de esa tarea sombría, hay también una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido, para aprender de la experiencia, para fortalecer la fe. El amanecer de la liberación no es solo el final de una amenaza, es el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo marcado por la gratitud, por la humildad, por el reconocimiento del poder divino. Y el legado de esa noche, de ese ángel, de esa aniquilación, perdura a través de los siglos. Se convierte en una historia que se cuenta de generación en generación, una historia que inspira fe, que fortalece la esperanza, que recuerda el poder de Dios. Se convierte en una historia que se registra en la Biblia, en los libros de Reyes, Crónicas e Isaías. Una historia que se convierte en parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Se convierte en una historia que se representa en el arte, en la literatura, en la música. Una historia que sigue fascinando, intrigando, inspirando a personas de todas las culturas y creencias. Pero más allá de la historia, más allá del arte, más allá de la religión, el amanecer de la liberación nos deja un mensaje fundamental. Un mensaje que resuena a través de los siglos, un mensaje que es relevante para nosotros hoy, en nuestro propio tiempo. Un mensaje que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede surgir de la fuente más inesperada. Que la fe, la verdadera fe, puede mover montañas. Que hay fuerzas que operan en el mundo que están más allá de nuestra comprensión, pero que pueden intervenir en nuestra vida de maneras inimaginables. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza del universo y sobre nuestro propio lugar en él. La historia del ángel que aniquiló a 185.000 soldados en una sola noche es más que una historia bíblica. Es una historia humana. Una historia de fe, de esperanza, de poder. Una historia que nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera.